Hola, buenas tardes. Pues estamos nuevamente en una sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Estas sesiones que desde la pandemia han sido virtuales y que ansiamos pronto que sean presenciales. Para las personas que se conectan por primera vez y que están siguiendo estas transmisiones que hacemos en vivo, y que agradezco a Fabián que esté ahora apoyándonos con el teléfono, porque transmitimos desde el teléfono y amablemente me apoyan. Este, pues normalmente la red de agricultura urbana y periurbana nace en agosto del 2013, ya hace 7 años, y la idea es promover que en las casas, en nuestras casas, en sus casas, haya huertos. Y entonces nos organizamos, nos vemos cada 15 días y así hemos mantenido nuestras sesiones virtuales. Cada 15 días nos vemos en una casa diferente, una persona levanta la mano y dice, yo quiero ser anfitriona, anfitrión de esta sesión. Y me gustaría que me apoyaran haciendo mi huerto, una cama de cultivo. Entonces se lanza la convocatoria, como la que hoy hemos lanzado, y la persona que desee va a llegar a esa casa a ayudar a hacer una cama de cultivo. Y suponemos que en la medida en que lo hace, está aprendiendo para que después esta persona que aprendió a hacer camas de cultivo pueda ir a su casa y hacer sus propias camas de cultivo. Si esa persona que fue y colaboró con el trabajo levanta la mano y dice yo quiero ser anfitriona y anfitrión y me gustaría aprender a ser semilleros, en la próxima sesión haremos semilleros. Y así cada 15 días, desde hace 7 años, hemos estado reuniéndonos en una casa distinta, aprendiendo a hacer huerto. Más o menos llegamos, nos juntamos todas las personas, organizamos algo que le llamamos el círculo de la palabra, donde decimos nuestros nombres, cómo nos sentimos. Y esto es muy importante porque siempre hay gente que llega por primera vez. Entonces cuando uno llega por primera vez a un lugar se siente tímido, como que da pena. Y entonces pues abrirnos al círculo de la palabra nos permite ser acogidos, ser bienvenidas y bienvenidos, nos sentimos ya en confianza. Después de esta parte viene la parte práctica, donde compartimos los saberes, las prácticas y aprendemos. Después de esto promovemos el intercambio de semillas y de plantas, entonces la gente puede llevar semillas, plantas que vaya cosechando y ahí intercambiamos semillas y plantas y al final comemos, cenamos, porque se van las reuniones tarde. Entonces hacemos algo que le llamamos comida comunitaria. Y así, cada 15 días nos reunimos, convivimos, compartimos la biodiversidad de nuestros huertos, aprendemos y hacemos una comunidad de aprendizaje. Entonces, esa más o menos es la dinámica de la red. Y ahora, lo que hemos tratado de hacer es ajustarlo. Hoy tenemos estas sesiones técnicas y los domingos en el Tianguis Agroecológico Jalapa, que está en Jalapeños Ilustres número 171, promovemos el intercambio de semillas con una iniciativa que le llamamos canasta de semillas. Ahí en esta canasta de semillas la gente lleva semillas, se lleva semillas, llevan plantas y promovemos este intercambio. Todos los domingos de 10 a 3 pueden encontrar esta canasta de semillas. Entonces tratamos de ir como ajustando irnos ajustando a la nueva circunstancia que nos tienen así. Bueno, eso les quería contar por si hay alguna persona que por primera vez nos ve o nos escucha. Y pues ya vamos a entrar en materia para que no se alargue mucho el tema. Me parece que es muy importante y muy interesante para las personas que están comenzando. A lo mejor las personas que ya han puesto huerto varias veces nos van a compartir sus experiencias y queremos que a través del chat puedan compartirnos sus experiencias de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar entonces de la planeación de nuestro huerto en el periodo, en el ciclo otoño-invierno. En lugares como el nuestro, en donde estamos en Jalapa, podemos dividir dos ciclos de producción, en Jalapa, Veracruz, México, o si nos ve alguien de otro país.
Ya si voy al puerto de Veracruz, a lo mejor la diferencia en temperaturas e intensidad lumínica puede cambiar, pero aquí en la mitad de la montaña todavía se distingue más o menos estas estaciones. Entonces los ciclos de producción los dividimos en dos. En el periodo que le vamos a llamar de primavera-verano y en el periodo que le vamos a llamar otoño-invierno. Estamos en otoño, entonces ya llevamos unos días de otoño y es un buen momento para planear nuestro día. A lo mejor podemos empezar antes para ganar algunos días, pero en verdad estamos ya en este periodo y pues nos dura 6 meses. Entonces tenemos buen tiempo para empezar a planear nuestro proceso de producción. Esto es muy importante porque ¿por qué lo dividimos en esta circunstancia y por qué hablo de Jalapa? Hablo de Jalapa porque aquí, les digo, todavía son evidentes estos cambios de estación. Solamente hay que salir a las calles y ver cómo los árboles empiezan a tirar las hojas y se empiezan a quedar sin hojas, el piso se llena de hojas y es un signo de que estamos en esta temporada de otoño. Otra cosa que es importante y que voy a mencionar es la intensidad lumínica. En otoño y en invierno los días son más cortos y en otoño y en invierno las temperaturas tienden a bajar. Entonces simplemente por intensidad y calidad de luz y por periodos en donde las temperaturas tienden a ser más bajas, ya estamos hablando de algunas diferencias y esto es muy importante. Otra, no solamente es la duración del día, que son días más cortos, sino también la posición en la que sale el sol en función al movimiento de nuestro planeta en cada uno de estos solsticios que estamos acostumbrados a ver. Entonces vamos a pedirle a Fabián que nos acompañe a este esquema, y este es el esquema de la dirección del sol en verano y en invierno. Recuerden que el sol sale de este a oeste, entonces el sol va a salir así, va a haber mayor intensidad lumínica y la duración del periodo del sol va a ser mayor. En invierno el sol sale más tarde, hay menos intensidad y dura menos tiempo. Entonces ya aquí encontramos una diferencia importante porque el sol no va a ser la luz del día, no va a tener la misma duración, la misma intensidad y hablaríamos de la misma calidad. Entonces, ubicar esto en nuestra región y ubicar nuestra huerta en esta condición me parece que es muy importante, porque con base en ello podemos ver cómo vamos a poner nuestro huerto y qué vamos a hacer con nuestro huerto, etcétera, etcétera. Les digo, en un lugar como Jalapa es mucho más evidente, en Perote por supuesto es mucho más evidente porque estamos en la montaña y ahí empezamos a ver las temperaturas. Entonces, vamos a hablar de que hay plantas, y esto es importante, me voy a detener un poquito, de fotoperiodo corto y fotoperiodo largo. Hay plantas, fotoperiodo quiere decir la duración del día, de las horas de luz a lo largo del día. Un fotoperiodo largo es que dura mucho tiempo el día y un fotoperiodo corto es que dura poco tiempo el día. Plantas que llamamos de fotoperiodo corto es que van a florecer cuando tienen un fotoperiodo corto, cuando tienen un periodo corto de luz. Y plantas de fotoperiodo largo es que van a florecer cuando tenemos un periodo largo de luz. Hay plantas que no queremos que echen flor porque lo que aprovechamos es la hoja. Entonces, por ejemplo, la lechuga. La lechuga es una planta que va a florecer cuando hay mucha intensidad de luz, cuando hay un fotoperiodo largo, y no va a florecer o se va a tardar más cuando el fotoperiodo es corto. Entonces, si yo siembro las lechugas en primavera-verano, donde los días duran bastante,
entonces va a ser más fácil que echen flor que cuando siembro la lechuga en días cortos. Ahí va a tardar más en darme flor. Entonces la mejor época para sembrar lechugas, si no quiero que rápidamente echen flor, es en otoño-invierno. En muchas variedades. Hay variedades que ya hay de verano. Entonces hay que no tienen este requerimiento de días largos para florecer y entonces las puedo sembrar en primavera-verano. Entonces la intensidad de la luz, la calidad y la distribución de la luz es un factor importante para definir qué cultivos. La otra cosa que es muy importante es la distribución de la temperatura y la humedad. No cae la misma agua en primavera-verano que en otoño-invierno. La temperatura es distinta en primavera-verano que en otoño-invierno. Entonces vamos a la gráfica esta gráfica que les quiero mostrar. Dicen los meteorólogos, los que estudian el clima, a esto le llaman climograma, es como la distribución de la temperatura y la precipitación a lo largo del año, y el clima se define como estos son periodos de lluvia a lo largo del año, y el clima está definido por estos periodos por un promedio de muchos años. Por lo menos 20 años ya me definen el clima de un lugar. Entonces, para saber si el clima está cambiando, tengo que ver periodos largos de tiempo. Y entonces, el climograma, para entender ciertas cosas, las barras azules es la cantidad de agua que cae y la línea roja es la temperatura que hay a lo largo del año. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este climograma? Que los meses húmedos para Jalapa son a partir de junio, julio, agosto, septiembre, y los meses secos empiezan a ser el resto del año. No quiere decir que no llueva, sino que las temperaturas pueden influir. ¿Qué vemos? Que la precipitación se concentra en verano, que empezamos a ver que hay un declive de la precipitación en otoño y que en invierno hay una precipitación baja. Insisto, no quiere decir que no llueva, pero no llueve tanto como en verano. Entonces, ya tenemos un dato importante. La cantidad de humedad, de lluvia, de agua que va a caer del cielo va a ser distinta en el periodo de otoño, invierno, que en el periodo de primavera-verano. La otra es que las temperaturas empiezan a bajar a partir del mes de octubre. En octubre vamos a empezar a ver descensos de temperatura y se van a mantener así hasta marzo, en donde la temperatura se empieza a incrementar. Depende de los eventos atmosféricos que haya alrededor o haya cercanos y que influyen en nuestra región, vamos a ver que va a haber temperaturas más bajas o temperaturas más altas, pero en promedio así se va a comportar la temperatura. Entonces, sabemos que a partir de otoño las temperaturas empiezan a bajar y lo sabemos porque empezamos a sacar nuestros suétercitos, luego nuestros abrigos y nos empezamos a tapar. Entonces, estos son aspectos muy importantes en la planeación de nuestro huerto. Muy bien. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, pueden ir ahí anotando y los podemos ir viendo. ¿No hay preguntas, no hay comentarios hasta el momento? No, solo que se escucha bajito. Pues voy a gritar para que me escuchen. Espero que se escuche mejor. Muy bien. Con estas consideraciones, con esto que estoy diciendo, es que tenemos que planear nuestro huerto. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las plantas tienen los mismos requerimientos, que no todas las plantas van a poder crecer mejor en una época que en otra. Voy a poner un ejemplo que me encanta, una leguminosa, de dos leguminosas. Por ejemplo, el frijol ejotero, el que nos da los ejotes. El frijol ejotero es un claro ejemplo de una planta que crece en primavera
verano. Crece muy bonito, produce mucho. Pero si yo a ese frijol ejotero en Jalapa lo siembro en otoño-invierno, se va a enfermar, no va a crecer de la misma manera, y entonces su producción va a bajar. ¿Puedo tener ejotes? Puedo tener ejotes, pero debo de tener más cuidados, ¿sí? En cambio, al chícharo le pasa al revés. El chícharo va a crecer muy bien en otoño-invierno y en primavera-verano le va a costar mucho trabajo crecer. ¿Por qué? Porque sus requerimientos de luz, de temperatura y de humedad son totalmente distintos. Entonces, eso me dice que hay frijol ejotero para primavera-verano y chícharo para otoño-invierno. Entonces ya empiezo a hacer una diferenciación. Por ejemplo, ¿puedo sembrar brócoli todo el año? Si yo quiero, puedo sembrar brócoli todo el año. Pero ¿qué pasa? Que una de las principales plagas que tiene el brócoli, la col, la coliflor y muchas plantas de esta familia es la palomilla blanca. Una palomilla que vamos a ver blanca, 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 bonita, bonita, y decimos, ¡ay, qué bonito se ve mi huerto! Porque está lleno de palomitas blancas. Pero esa palomita pone un huevo, sale un gusano verde con amarillo que se va a comer mis plantas. A la palomilla no le gusta el frío. Entonces, cuando empieza a descender la temperatura y la intensidad lumínica, la palomilla deja de abundar. Entonces, si quiero sembrar brócoli en primavera-verano, voy a requerir más atención a mi planta porque es más probable que se llene de gusanos en otoño-invierno. En otoño-invierno, de manera natural, vamos a encontrar que las poblaciones de esta palomita van a descender. Entonces ese ya es un criterio para que yo pueda sembrar estas plantas en este periodo de tiempo. Y así cada planta tiene su particularidad y de eso vamos a hablar. Entonces, ahora sí les pido que vayan por pluma, cuaderno, algo para anotar, porque vamos a empezar a hablar de los cultivos que recomendamos para esta época del año. Si ustedes quieren, de la lista de cultivos que vamos a mostrar, hay alguno que no está y que quieren cultivar, pueden preguntar y nosotros con gusto vamos contestando, claro, si lo sabemos y si no, lo averiguamos. ¿Les parece? Entonces vamos a ir a esta tabla que hicimos y que me parece que es importante. Entonces, vamos a ver el tipo de cultivo, si requiere almácigo o semillero, cuántos días tarda en germinar, cuánto tiempo sale el cultivo completo y voy a ir mencionando algo sobre los cuidados de esa planta. ¿Sí? Entonces, pongan mucha atención, agarren su libreta, su lápiz, su lapicero, su pluma, lo que ustedes quieran y nos vamos a aprender sobre los cultivos. Entonces vamos a empezar con el brócoli. El brócoli requiere de semillero, de estar en almácigo, sí, y más o menos tarda 7 días en germinar. Entonces, el que germine en 7 días no quiere decir que en ese tiempo voy a sacarlo de mi almácigo. Solamente quiere decir que la plantita la voy a sembrar, la semillita la voy a sembrar y más o menos en 7 días va a salir mis primeros pedacitos de planta. De ahí puede tardar unas 2 o 3 semanas en estar listo para salir al lugar definitivo donde lo voy a sembrar. Estas plantas, el brócoli, va a completar su círculo entre 15 y 19 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más o menos en 3 meses y medio, 4, un poquito más, ya voy a empezar a cosechar mis brócolis. ¿Qué es el brócoli? El brócoli es una inflorescencia, es una flor. Lo que yo me como son los botones florales que aún no abren. La flor no abre porque la flor es amarilla. Entonces del brócoli me voy a comer esos botones florales que están apelmazados. Entonces lo que yo me como del brócoli es esta inflorescencia. ¿A qué distancia voy a sembrar mis plantas entre brócoli y brócoli? Como la planta de brócoli crece mucho,
yo requiero sembrarlas entre 40 y 50 centímetros. 45, 50 centímetros sería una buena distancia para estas plantas. Entonces, esa es la distancia a la que yo puedo tener mis plantitas de brócoli. ¿Cómo le gusta la tierra al brócoli? Al brócoli y a toda esta familia en general le gusta la tierra suelta, porque en la medida en que la tierra esté sueltita, va a poder profundizar más, va a poder absorber nutrientes y va a crecer más. Lo que quiero es que mi planta crezca, por eso yo le doy esta distancia entre planta y planta, y por eso es que la debo dejar descansar. Es una planta que va a crecer a sus anchas, así se va a extender sus hojas. Entonces, lo que yo requiero en plantas de brócolis, en general en esta familia, es hacer algo como el aterrar, el aportar. ¿Qué quiere decir? Que si este es mi tallo, mi planta va a empezar a ramificar aquí, y el tallo puede ser que se vaya adelgazando y que se pueda caer. Entonces, en la medida en que yo le eche tierra alrededor, va a formar raíces, va a anclar más, y mi planta va a crecer mejor y no se me va a caer. El brócoli tiene una cabeza, un eje principal, y echa su cabeza de flores. Entonces el brócoli, el primer brócoli, es enorme, es muy bonito y muy apretado. Si yo corto este brócoli, puede ser que como quito la dominancia apical, como quito la dominancia de la punta de mi planta, entonces van a empezar a salir brotes alrededor de mi planta. ¿Puedo cosechar más brócoli? Puedo cosechar más brócoli. Ya no va a ser tan grande, pero estos pequeños brócolis los puedo cortar, entonces puedo ir recolectando y puede ser que me salga una cosecha similar de varios pedacitos de brócoli. Ya dijimos que el brócoli, una de sus principales plagas es el gusano, la palomilla blanca. Está la chinche arlequín, que es una chinche que clava su aparato bucal abajo de la hoja, esta es mi hoja aquí, empieza a succionar la savia y entonces deja aquí unas manchas de color amarillo claro. Entonces la chinche la vamos a tener acá y esa hay que monitorearla más para tratar de eliminar. Esos son quizás los problemas más serios que tiene esta planta. No sé si tengan preguntas, podemos irlo viendo. ¿Preguntas? Dice Ibiza que si puedes agregar en la tabla o decir que si se tiene que sembrar en maceta, en mesa de cultivo o en cama. Ok, el brócoli lo puedo sembrar, gracias por la observación, lo pueden sembrar en maceta, cuando yo me voy a detener para decir en dónde sí y en dónde no, lo pueden sembrar donde quieran. Las plantas estas las pueden sembrar donde quieran. Lo único es que si su maceta es muy pequeña, entonces su brócoli va a ser pequeño. Si su maceta es más grande, su brócoli va a ser más grande. Entonces, pueden hacerlo en camas de cultivo, pueden sembrarlo en camas de cultivo, siempre que estas camas tengan 30 centímetros. Entonces, y en tierra, por supuesto que sí. En camas de cultivo, como no tengo una profundidad tan grande, como la raíz no se va a extender tanto y la planta no va a crecer tanto, puede ser que pueda acercar más mis plantas. Entonces puede ser que entre 40 y 45 sea una buena distancia para mis plantas. Entonces eso puede ser. Ya les dije el sustrato suelto. Bueno, en la coliflor es de la misma familia del brócoli. Requiere almácigo, quiere decir que hay que poner semillero y tarda un poquito más en germinar, pero sale más pronto. Entonces, la coliflor es de la misma familia, de la familia de las brasicáceas, le llaman. El nombre científico es Brassica oleracea. Que no me hagan caso, nada más es que para que vean que me sé los nombres científicos, que fui a la escuela, diría mi abuela. Pero bueno, son de la misma familia. Entonces, pero sale un poquito más rápido. Vamos a hablar un poquito de la coliflor. La coliflor, al igual que el brócoli, es una inflorescencia. Me voy a comer los botones florales. Y como en el caso del brócoli, solo que el brócoli es verde y la coliflor
es blanco. El caso particular, crece menos grande que el brócoli tiende a crecer más, la coliflor no crece tanto, y entonces la puedo sembrar incluso un poco más cerca. Pero sí, esta sí en particular yo he visto que le gusta mucho aporcarla, esto es echarle tierrita en el tallo. Si le echamos tierra en el tallo cuando la planta está más o menos así, el tallo ya se empieza a hacer evidente, entonces la planta va a crecer mucho más fuerte, mucho más grande y voy a tener mejores cosechas. Entonces, en el caso de la coliflor, le gusta mucho más que la cuidemos, que le echemos su tierrita en el tallo. Cuando la flor, vamos a ver que es muy bonito porque cuando va a empezar a salir el botón floral, esta inflorescencia, la planta se abre. Entonces, para darle espacio a que salga la coliflor. Y cuando la coliflor se empieza a formar, que ya está más o menos de un tamaño, que ya se ve blanquito y todo esto, una práctica recomendada en el caso de la coliflor es cerrar. Con las hojas, lo que voy a hacer es tapar mi coliflor y amarrar mi coliflor. ¿Qué pasa si no la amarro? Que la flor se empieza a poner verde y deja de ser blanca. Entonces a nuestra imaginación, a nuestro gusto, pues no nos gustaría comernos una coliflor verde. Pero en general no tiene nada de malo, solo que no se va a ver. Pero también, como es muy delicada la coliflor, si no la cierro, si no la tapo, entonces le empieza a caer humedad y ahí sí empiezan a salir hongos y se empieza a manchar. Y ahí sí se ve más feíta. Entonces, una vez que la cabecita está formada y ya está lista, lo que yo voy a hacer es agarrar las hojas, la voy a tapar, la voy a amarrar y ahí va a estar. Y todos los días simplemente voy a ver que llene, que esté muy apretadito y ya lo puedo cosechar. Al igual que en el caso del brócoli, yo puedo cortar esta inflorescencia y me van a salir otros brotecitos y los puedo aprovechar. Entonces, también lo puedo sembrar en maceta, también en cama de cultivo. Ya les dije que la maceta más grande, porque va a crecer grande la planta. Una planta de coliflor puede ser de este tamaño y de este tamaño. Son espectaculares. El Fabián está a punto de caerse, así que si ven que me muevo, es culpa del camarógrafo, porque debe considerar que yo estoy cómodo porque estoy hablando, pero los de atrás de la cámara siempre se cansan y se fatigan. Entonces, bueno, les decía que crecen muy bonito estas plantas si la tierra está sueltita, pero hay que aporcarla, hay que echarle tierra. Y entonces, entre 12 y 13 semanas ya tendré mi coliflor lista para ser cosechada. Bueno, vamos a otra planta. Ahora, esta planta pertenece a la familia de las leguminosas. Estas son importantes y voy a ir mencionando. El brócoli y la coliflor extraen nutrientes. En cambio el chícharo aporta nutrientes. ¿Cuál es la cantidad mínima de luz que deben de recibir? Esto es importante, es una pregunta muy interesante. Todos estos cultivos requieren de menor intensidad lumínica. ¿Qué quiere decir menor intensidad lumínica? Que, como por ejemplo, si ahorita abren su ventana y están aquí en Jalapa, está de día, pero como está nublado, hay menor intensidad lumínica. Entonces, pero todas las plantas requieren por lo menos entre 5 o 6 horas de luz al día, por lo menos. Por eso es muy importante cuando yo diseño mi huerto que no haya bardas, que no haya árboles, porque mi planta requiere de estas horas de luz en general. Ahora, estoy diciendo la intensidad lumínica. No es lo mismo cuando no hay nubes, porque la intensidad es mayor, que cuando hay nubes, la intensidad es menor. Pero el día dura más. Entonces, eso es importante. Bueno, vámonos al chícharo. El chícharo les había dicho
es una leguminosa. Ahora vamos a encontrar el chícharo. Muy bien. El chícharo no requiere de almácigo, quiere decir es de siembra directa. Va a germinar o va a salir la plantita entre 7 y 10 días. Y ahorita te cuento por qué no has podido. Si me dices por qué no has podido cosechar ni brócoli ni coliflor, ¿en dónde estás? A lo mejor empezamos a ver de qué onda con eso. Y más o menos lo cosechamos a las 12 semanas. Quiere decir como a los 3 meses ya puedo empezar a cosechar mis chícharos. El chícharo es maravilloso. El chícharo me encanta. El chícharo es un futbolista, pero el chícharo me parece que es una planta muy buena. ¿Qué debo de tomar en cuenta del chícharo? Varias cosas. La distancia. La distancia, yo puedo sembrar mi chícharo a los 20 centímetros entre plantita y plantita. Yo aconsejo siempre, y este es un dato importante, cuando hago siembra directa, la profundidad de siembra va a ser 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. Si mi chícharo mide 1 centímetro, quiere decir que la profundidad de siembra va a ser 3 centímetros. Entonces, ese va a ser un dato importante. ¿Qué otra cosa? El chícharo es una guía. Entonces, si es una guía, requiere de tutores. Entonces, si yo no le pongo tutores, la planta va a empezar a crecer por el suelo y entonces se me van a echar a perder mi chícharo, porque el chícharo requiere de luz para dar buenos frutos. Si yo tengo ¿lo puedo sembrar en maceta? Sí. Si mi maceta tiene más o menos este diámetro, lo que yo aconsejo es que no siembren en el centro, siembren en las orillas. Pueden poner en una maceta de este tamaño un chícharo aquí, otro acá y otro acá. Entonces, y van a poner 3 palitos que sirvan de tutores, o varios palitos, y lo pueden poner tan alto como. ¿Qué va a hacer el chícharo? Que se va a empezar a enredar, y entonces voy a tener una unidad de producción muy bonita. Si tienen una cama de cultivo, lo que yo les aconsejo es que el chícharo lo pongan en la orilla, y ahora les muestro, en la orilla de su cama, porque puede ser que caiga la planta y en vez de crecer hacia arriba, crezca hacia abajo. Entonces ahí ya ustedes cosechen los chícharos. Siempre entre planta y planta, entre 20 y 25 centímetros de distancia. ¿Qué más les puedo decir del chícharo? Algo muy importante. El chícharo, lo que yo me como, el chícharo es la semilla tierna. Pero puedo comerme la vaina completa si la cosecho aún más tierna. Hay variedades de chícharo que se consume la vaina completa. Entonces, cuando la vaina apenas empieza a formar las semillitas, la puedo cosechar tierna y me la puedo comer cruda para una ensalada que sale deliciosa, o para hacer guisos, pero puedo hacerlo completo. Ahí lo que estoy obteniendo es la vaina, la cascarita donde están las semillas, que está tierna, y entonces tiene un alto contenido de fibra que me ayuda muy bien a mi sistema digestivo. Entonces, hay algunas variedades de chícharo que están diseñadas para cosecharse así, tiernas, y son en verdad muy ricas porque tienen un gusto dulce, y este gusto dulce me parece que es muy rico. A mí me encanta mucho. Incluso los chícharos aún tiernitos, crudos, tienen un buen sabor. Entonces pueden cosechar sus chícharos en vaina, tiernitos, y son extraordinariamente ricos. Normalmente las variedades de chícharo que conseguimos son más de semilla, de comer la semilla tierna, que de comer la vaina. Pero igual, yo me como cualquier vaina tierna. Cuando tengo mi frijol, cosecho mis vainas tiernas y me las como. Digo, bueno, es mi cantidad de fibra que me voy a comer el huerto. Entonces a mí me gusta mucho comer del huerto y de comer crudo. Entonces se lo pueden comer así. Muy bien. El chícharo es muy sensible
a un hongo, Capnodium, se llama su nombre técnico, le llaman cenicilla, Oidium, perdón, es el nombre, le llaman Oidium, y entonces si hay mucha humedad relativa, y esto a veces es una cosa que me pasa a mí, si quiero sembrar mis plantas muy cerquita, si las siembro muy cerquita, el follaje se empieza a tapar una con otra planta, se concentra la humedad y es en donde empieza a crecer este polvito blanco. Es un polvito blanco que voy a empezar a ver en las hojas y que se llena de repente de polvo blanco y mi planta se seca. Entonces ahí hay que cuidar mucho la distancia, hay que distribuir mis plantas lo mejor que pueda, y entonces eso va a ayudar a que no haya mucha humedad relativa y pueda cosechar por más tiempo los chícharos, porque en el caso del chícharo va a empezar a florecer poco a poco, y como va a empezar a florecer poco a poco, voy a empezar a cosechar poco a poco. Entonces mi periodo de cosecha se puede prolongar casi un mes, un poquito más, depende del cuidado que le tenga a mi planta. Si ustedes quieren sacar semilla de chícharo, entonces tienen que dejar la planta de los chícharos que más les gustaron, no los que le quedaron, que no les gustaron, porque la semilla debe de ser de la planta que más me gustó, la que produjo más, la que me gustó más su sabor, etcétera, etcétera. Eso es importante. Bueno, vamos a otra. No sé si haya preguntas de chícharo. La humedad, recuerden, todas estas plantas que les voy a estar diciendo, si vuelves al mapa, a este diagrama, acá en otoño e invierno nosotros no tenemos tan altas precipitaciones. Eso quiere decir que tengo que regularmente o periódicamente tengo que regar. Entonces la idea es que podamos estar atentos a nuestra tierra. Nuestra tierra debe de estar húmeda, pero no saturada de humedad. Hay cultivos, el chícharo puede soportar un poco más de tiempo sin tanta humedad. No así la lechuga, por ejemplo, que le gusta más la humedad. Pero puede ser que el chícharo, si no llueve, pueda regar cada tercer, cada cuarto día, esperarme un poquito. Cuando vea que la tierra se empieza como a secar, si los soles son muy intensos, si puede echar agua. Por favor, mi consejo en este caso de estas plantas que son susceptibles a hongo, no es echar el agua desde arriba, sino echarlo al pie de la planta. Porque al pie de la planta lo que voy a hacer es que la humedad va a estar en las raíces y no en toda la planta. Entonces no rieguen así, rieguen al pie de la planta. Y por favor, en este caso, estas plantas traten de que estén acolchadas, estén arropadas, para que la humedad del suelo no se evapore, no llegue a mis hojas y no se enfermen mis hojas. Sobre todo en el caso del chícharo, que ya les dije que es susceptible a un hongo, a un enfermo. Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente cultivo. El siguiente cultivo es la lechuga. La lechuga para mí es una de las reinas de la temporada de otoño-invierno. Ya les dije, la lechuga es una planta de fotoperiodo largo. Quiere decir que va a echar flor cuando hay mucha intensidad, cuando los días son largos. Y al ser una planta de fotoperiodo largo, cuando tenemos fotoperiodos cortos, quiere decir días cortos, va a tardar más en florecer. Mucha gente cuando empieza con su huerto, consigue muy fácilmente semillas de lechuga y luego siembra sus plantitas y luego dice, ay, es que mi planta se quedó muy chiquita y luego echó la flor. Eso quiere decir que lo pude haber sembrado en primavera-verano. Hay variedades de fotoperiodo corto, quiere decir que florecen cuando la luz es poca y la puedo sembrar en verano, pero la mayoría de las variedades son de fotoperiodo largo, quiere decir que florecen cuando hay mucha luz. Entonces por eso es que florecen. Entonces esta es una buena época para la lechuga. Hay una diversidad impresionante de lechugas. Y estas lechugas ustedes las van a encontrar en forma de bola, de repollo, de estas que hacen como esta colita, en formas orejonas y de hojas extendidas, de hojas abiertas. Pueden encontrar lechugas, los cogollos, por ejemplo, que son de estas orejonas que le llamamos, que los comemos en centro
de la lechuga, esto en Europa es muy preciado, porque los cogollos de la lechuga son dulces. Y si ustedes los hacen en ensaladita con aceite de olivo, tantito vinagre y esa cosa, es extraordinariamente rico. Y nosotros nos gustan mucho las lechugas abiertas, las lechugas, ¿cómo se llaman? Estas que se hacen bolita. Cada vez más hay más variedades y eso es muy bueno. Hay de colores, hojas muy suavecitas, hojas crujientes, y quizás la lechuga es la reina de nuestras ensaladas. En casa, cuando hacemos una milanesa, la ensalada típica va a ser lechuga, jitomate, cebolla y a lo mejor pepino. Entonces siempre va a estar presente en nuestra ensalada la lechuga. Bueno, la lechuga sí requiere de semillero. Una recomendación, cuando ustedes vayan a poner a germinar sus semillas de lechuga, pónganlas en el refrigerador un día antes. Y eso va a hacer que se acelere su germinación. Entonces, pueden ponerlas ¿cómo se llama? En el refri un día antes, y ya con eso van a ver que germinan más rápidamente. De manera natural, la lechuga germina muy rápidamente, germina en 4 días. Entonces 4 días ya las lechuguitas van a estar, y la vamos a cosechar entre 8 y 10 semanas. Entonces entre 8 y 10 semanas ya van a tener su lechuga lista, va a estar muy rica y ya van a empezar a cortar. Bueno, ¿qué les digo de las lechugas? A mí me parece que las lechugas son muy ricas. Me gusta en mi caso particular tener un huerto lleno de variedades de lechugas. Mientras más variedades, más rica mi ensalada es, más colores le incorporo, más sabores y más texturas. Entonces a mí no me gusta una lechuga en particular, me gustan las lechugas. Entonces, si ustedes pueden conseguir diferentes variedades y probar estas variedades y cómo le crecen, me parece que es importante. El sistema radical de la lechuga, generalmente, y esto es importante porque el tema de los huertos urbanos, de repente la gente empezó a cultivar en botellas de refresco, de estas de 2 litros, las abría, las acostaba y ahí metía sus plantas de lechuga. Y las lechugas lo que van a hacer es que van a crecer de este tamaño. ¿Por qué? Porque las raíces de mi lechuga requieren por lo menos de esta profundidad y de este tamaño. Entonces en un espacio de este tamaño mi lechuga va a crecer bien. Si yo hago una cosa así, mi lechuga va a ser así. Entonces mientras más espacio le dé, mejor le va a ir. Entonces puedo sembrarlo en macetas, pueden sembrarlo en macetas. Nosotros hicimos un experimento, un trabajo, y en una horticaja, que es una caja de madera que las paramos, que tienen esta altura, llegamos a meter hasta 36 lechugas. Las lechugas crecían así todas apretaditas, pero como yo le iba cortando la hoja, me servía bastante bien. Una caja de estas me llegaba a dar hasta 3.8 kilogramos de lechuga, que me parece que es un buen dato. En cambio, las crecimos en garrafones partidos a la mitad y el rendimiento bajó, porque no tenía la suficiente profundidad para que la raíz se extendiera. Podía extenderse así, pero no hacia abajo, y eso limitaba el crecimiento. Entonces, si van a usar macetas, yo les recomendaría usar macetas más largas y anchas que así de altas. No les sirve a la lechuga. Le llamamos efecto de maceta. ¿Cuál es la distancia? Bueno, ¿a qué tierra le gusta la lechuga? A la lechuga también le gusta la tierra sueltita, así muy rica en abono. Si yo la siembro después del frijol o de alguna leguminosa, le cae muy bien a la lechuga sembrarla en este momento. La distancia de siembra entre plantas va a ser de 30 centímetros. Entonces, entre una planta y otra planta, 30 centímetros, le va a ir muy bien a la lechuga y va a crecer bien bonita nuestra lechuga. ¿Qué más les puedo decir? La lechuga, y esto hay que tener mucho cuidado, por favor, porque algo que nosotros, un error que podemos cometer a menudo, es que
queremos que nuestras plantas crezcan mucho y entonces a veces le echo mucha composta a mi cama de cultivo o a mis plantas, le echo para que crezcan grandotas. Sí, van a crecer grandotas. Pero la lechuga es muy susceptible al pulgón. Y entonces, si mi planta es muy suculenta, entonces es probable que tenga pulgones. Entonces, y la planta va a ser suculenta si tiene mucha materia orgánica, porque las células van a crecer mucho, se van a llenar mucho de agua, van a ser muy suculentas y van a ser susceptibles a que llegue el pulgón, se quiera alimentar de esta savia que es muy rica y ¡plum!, se va a llenar de pulgones. Entonces la gente siempre está diciendo, ¿qué le pongo a mi lechuga que tiene pulgones? Pues en principio quítale composta, no le eches tanta materia orgánica. Entonces es bueno tener materia orgánica, pero no hay que abusar, porque entonces mi planta se hace más susceptible al daño de estos insectos que tienen un aparato bucal chupador, clavan y extraen nutrientes. Entonces eso debilita bastante a la planta y le hace que no se vea tan bonito. Entonces ese es quizás uno de los problemas. Eventualmente la lechuga tiene alguna enfermedad, alguna mancha, pero no es lo común, solo que haya mucha humedad relativa. Por eso recomendamos acolchar la cama para que la humedad de la tierra no esté en contacto con las hojas de la planta y pueda crecer bien. Algo que es muy interesante en el caso de la lechuga es que yo puedo aprovecharla de dos maneras. Puedo arrancar la planta, si la quiero sacar, si quiero vender lechugas, puedo arrancar mi planta y ya, son las hojas que voy a cosechar. Pero si están en mi casa las lechugas, lo que yo recomiendo es que le quiten las hojas que van a utilizar para su ensalada, que le quiten hojas hasta antes de que empiece a crecer y empiece a echar la inflorescencia. Porque en ese momento las hojas van a ser más amargas, entonces ya no van a ser tan ricas como cuando la planta está así. Entonces pueden ir cosechando hojas. Se ha visto que si yo dejo mi planta y le empiezo a cosechar hojas, de una lechuga, si yo arranco y tengo una lechuga, puedo tener el equivalente a 3 lechugas, porque le estoy corte hojas. Esa es una recomendación en el caso de las lechugas. Muy bien. Ahora vamos a otro cultivo que me encanta, que es la zanahoria. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlos y con gusto vemos la respuesta. Si no tienen preguntas y comentarios, pues nos seguimos adelante. Pueden preguntar lo que quieran. Total, a lo mejor ni contesto. A lo mejor sí contesto y ya lo hicimos. Zanahoria. ¿Requiere semillero? No. La zanahoria se siembra de manera directa. Tarda entre 8 y 20 días de germinar. Entonces, depende de la edad de la semilla. Va a tardar entre 8 y 20 días para germinar. Y va a salir entre 16 y 18 semanas. Entonces, más o menos a los 4 meses ya voy a empezar a cosechar mi zanahoria. Entonces, ¿qué les digo de la zanahoria? La zanahoria es maravillosa, me encanta. Hay de colores, hay zanahoria de múltiples colores, hay zanahoria blanca, hay morada, hay amarilla. Normalmente la variedad que consigo es la Nantes francesa, que es muy larguita, muy bonita y muy sabrosa, es muy dulce la zanahoria esta. Entonces, la distancia de siembra de la zanahoria. Una zanahoria puede llegar a ser de este grueso y otra zanahoria de este grueso. Entonces quiere decir que entre semilla y semilla le voy a dejar entre 7 y 10 centímetros. Hay quien siembra, y si ustedes van a ver los manuales de cultivo, dice al voleo, que quiere decir aventar, o al chorrillo. Ustedes hacen un surquito y van agregando poco a poquito las semillas, lo tapan y ya. Luego dice hay que ralear, hay que quitar plantitas. Yo, para no desperdiciar semillas, lo que hago es hacer hoyitos, dejarlos a 10 días, siembro en 3 bolillos, echo 2 o 3 semillitas, dejo que crezcan y después le quito las plantitas. Pienso que gasto menos semilla y que la planta no va a competir con otras plantas.
Cuando yo hago mi cama, recuerden que es de siembra directa, yo lo que hago para acelerar la emergencia de mis plantas es que ya sembré mi cama, ya puse mis plantitas, ya regué para que se acomode la tierra. Porque en el caso de la zanahoria es muy importante. La semilla de zanahoria es muy pequeñita, y entonces al ser tan pequeñita, entonces casi la voy a sembrar en la superficie de la tierra. No la puedo enterrar mucho porque si no, no va a salir. Yo la tengo que sembrar en la superficie. Pero si le llega un sol, la superficie se seca, la semilla se seca y no va a germinar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando cultivo zanahoria? En mis huertos, con mis camas pequeñas. Cuando las camas son muy largas o esto, hay que mantener la tierra húmeda para que no se seque y pueda germinar la zanahoria. Lo que yo hago en mi caso es ponerle un cartón, ponerle algo para tapar la tierra. Tapo la tierra. Como ya sé que con este tratamiento la semilla va a empezar a brotar, a germinar entre 8 y 10 días, entonces lo que yo hago así es taparlo, y entonces la temperatura de la tierra se incrementa, la humedad se mantiene, y entonces acelero la germinación. Entonces, y tengo una germinación más homogénea. Entonces, más o menos al día octavo, yo levanto y voy viendo si ya empezaron a salir mis plantitas. Si van a salir mis plantitas, quito y voy a partir de ese momento a empezar a regar. Con mucho cuidado, porque como lo sembré muy superficial, puede saltarse la planta y entonces morirse mi planta. Debo de estar muy atento si hago este arrope, este acolchado, esta tapada de mi tierra, porque si se me pasa el tiempo, la planta empieza a crecer chueca y se va a echar a perder. Entonces, es un truco que me parece que es importante y que yo hago y que me va muy bien. ¿Qué más de la zanahoria? A la zanahoria, hay fotos de zanahorias en donde dicen, hay zanahorias que se están abrazando. Hay zanahorias que en vez de tener un tallo, tiene varios tallitos. Y dicen, es que la tierra no estaba apretada. Por eso es que cuando crece la zanahoria, ya no puede crecer más y le sale otro brotecito. Entonces ya aparecen sus piernitas. Pero también puede ser una deficiencia de calcio. Entonces, en el caso de que yo vaya a sembrar zanahoria, puede ser una buena opción aplicar cascarón, carbonato de calcio, el cascarón de huevo. Si lo tuesto, lo muelo finito y lo mezclo con mi tierra, va a tener una buena fuente de calcio y entonces mi zanahoria va a crecer larga y bastante. Entonces, porque hace poco un amigo de la red me mandó una foto de una zanahoria, su cosecha de zanahoria después de 4 meses era de este tamaño y es un poco frustrante cosechar esas zanahorias. Entonces, es eso, la tierra debe estar suelta para que pueda crecer bien la raíz, es una raíz la que yo voy a aprovechar y ya, entonces ya puedo tener mi zanahoria. La zanahoria se enferma, las hojas empiezan a secar, no se preocupen tanto, si hay una buena distancia, no se va a echar a perder su zanahoria, y a veces en la tierra puede haber gallinas ciegas que se van a comer la zanahoria y puede salir con ciertas lesiones. Entonces básicamente ese es el problema. La zanahoria no tiene tantos problemas. Para mí es un cultivo para una persona que está empezando su huerto, porque lo pueden abandonar un poquito. Si le salen hierbas, simplemente la zanahoria va a crecer menos, pero sí van a tener zanahorias. Yo les aconsejo que siembren por hoyito de 2 a 3 semillas y si salen 2 o 3 plantitas, dejen una, la que más les guste, pero no dejen las 3, porque entonces su zanahoria va a ser muy delgadita. Entonces, muy bien. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, no seguimos. ¿Hay preguntas? A ver qué pregunta, qué dice, que no veo. En los días cubiertos, cartón, ¿no riego? Sí, muy buena pregunta. Sí. ¿Quién hizo la pregunta? Pilar González. Pilar, gracias por la pregunta. Como arropo y como la humedad del suelo se tiende a evaporar,
entonces vuelve a condensar, entonces se va a mantener la tierra abierta. Lo que yo te aconsejo es que levantes tu cartón y que veas si tu tierra está, si se empieza a secar, puedes quitar el cartón y puedes regar. Recuerden, aquí el riego es muy finito porque la semilla fue muy superficial. Entonces ahí, con eso, van a tratar de mantener la humedad. Vuelven a tapar y a los 8 días alzan el cartón para ver si la plantita ya quedó. ¿Les parece? Vamos a otro cultivo, que todavía nos quedan muchos y yo ya estoy aquí colgándome un montón. El ajo. El ajo es otra planta de esta temporada. El ajo le gusta el fresco, no le gusta mucho el calor. Va a crecer muy poco en calor. Entonces al ajo le gusta el fresquito, las temperaturas bajas. Entonces vamos a sembrarlo. No requiere de almácigo, lo vamos a sembrar directo. Tarda en brotar porque vamos a sembrar el diente de ajo. Va a tardar en brotar de 7 a 10 días. Dice, mis zanahorias tienen 4 meses de sembradas y solo hay follaje y abajo una raicita más chica que cola de ratón recién nacido. Ahora te comento de tus zanahorias, que es importante. Estábamos en el ajo y tarda de 16 a 20 semanas, quiere decir entre 4 y 6 meses es que voy a tener el ajo. El ajo, el ajo, bueno, ahora les comento de las zanahorias porque crecen así de chiquitas y es un problema. Bueno, en el caso del ajo, termino el ajo y me recuerdan de la zanahoria para poderles comentar. Muchas gracias porque preguntan, porque así me siento acompañado. Entonces pregunten todo lo que quieran, a lo mejor contesto y a lo mejor no, pero pregunten. Claro, si tienen dudas, si no, pues vamos. El ajo. El ajo verdaderamente no requiere de tanta profundidad de la tierra. Ese sí es un buen cultivo para macetas. Quizá la profundidad máxima que requiere un ajo es de este. Entonces, en macetas de este tamaño pueden tener ajos. Simplemente la distancia de siembra, otra vez, si yo quiero un ajo de estos, y este es otro ajo, pues esta va a ser la distancia de siembra. En una maceta así podría sembrar 3 dientes de ajo y puedo cosechar 3 cabecitas de ajo. En una mesa de cultivo puedo sembrar varios. Vamos a sembrar hoy ajo para que vean. Y van a ver. Tarda bastante en salir. Le gusta el frío. Si no tengo frío, por ejemplo, estoy en Veracruz y siembro ajo, los ajos que van a cosechar son así o simplemente tallito. No va a llenar el bulbo. Porque les gustan las temperaturas frescas. Por eso es que es una buena época para sembrar ajo y cebolla en este momento de otoño. Entonces, en el mercado donde venden ajos, suele haber ajos muy grandes. Estos ajos muy grandes son espectaculares y dice, yo voy a sembrar de estos ajos. Entonces, cuando los siembro aquí, me van a crecer pequeñitos y a lo mejor no crecen porque sus requerimientos son distintos a los de esta región. Entonces, yo les recomiendo que siembren ajos criollitos, ajos que estén adaptados a la región y aunque no les crezcan mucho, les va a ir muy bien. Entonces, esa sería mi recomendación. ¿Cuándo sé que el ajo ya lo puedo cosechar? Porque la planta se empieza a marchitar. Entonces, cuando 1/3 de la planta ya empieza a secarse, es que ya llenó la cabecita y a lo mejor ya puedo cosechar. Siempre rásquenle para ver esto. El ajo no tiene muchos problemas. Es una planta que libera sustancias que son inhibidores de insectos, son repelentes de insectos. Entonces, el ajo, la cebolla, el cebollín, el shallot, pueden sembrarlos en la orillita de sus camas para que les protejan a sus cultivos que están dentro. ¿Qué le pasa? No sé si algo más del ajo pudiera decirles, pero para mí que esta es una buena época. Yo incluso lo sembraría finales de octubre, noviembre, para que en la región le toque más fresquito y pueda tocarle todo el periodo fresco para que pueda salir y crecer bien. Lo voy a cosechar entre 4 y 6 meses, entonces es un cultivo de esta temporada. Muy bien, la zanahoria, ¿por qué te creció así?
pueden ser varias causas y si nos mandas fotos o nos dices, nos vas contestando, puedo tener más información. A lo mejor voy a especular porque nada más sé que tu zanahoria creció así. Una, porque tu tierra se apretó, entonces a lo mejor la tierra se aprieta porque no hay un riego continuo, no está suelta, entonces aunque crece el follaje, la raíz no desarrolla. Dos, el origen de tu semilla. Puede ser que tenga ciertos requerimientos tu semilla o que venga de otros lugares y que el clima donde estás no le haya gustado y no se esté desarrollando. Tres, la edad de tus semillas. Si ya la edad está la edad de tus semillas es grande, entonces puede ser que el vigor de las plantas no sea tan grande. Pueden ser varias cosas, pero en general podrían ser estas. Yo te aconsejo que veas cómo está de suelta tu tierra, qué tan. Si tú le metes un palito a tu tierra y se encaja sin mucha dificultad cuando está húmedo, es que tenga una buena textura. Si ese palo le cuesta trabajo meterse, entonces quiere decir que la tierra está apretada. Puede ser que esté suelta arriba, pero más abajo, más profundo, puede ser que se esté apretando por algún elemento que tiene tu sustrato. Entonces, yo ahí te aconsejaría que vieras esta parte. ¿Alguna otra pregunta? Ajos de semilla. ¿El ajo se puede sembrar de semilla? Por supuesto que sí. Ahora les voy a enseñar algunas inflorescencias, algunas de estas. Para mí la cebolla es más de semilla que el ajo. Yo recomiendo sembrar el ajo con los dientes, no con estos dientes, sino el diente de ajo, sembrarlo. Pueden sembrar semillas, sí, va a demorar más el proceso, pero no hay ningún problema. Entonces, con toda confianza pueden hacer. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí o no? Es que aquí el camarógrafo está averiguando si hay preguntas. Bueno, pues vámonos rápido porque se va pasando el tiempo. Nos faltan como 200 cultivos. Ya me voy a ir más rápido para que no nos demoremos tanto. No se cansen de estar escuchando esta voz aguardientosa y podamos seguir. Las habas son otros cultivos. Este es otro cultivo que a mí me encanta. Me encanta ver cómo crece. Las flores son maravillosas. Las habas, además de son sabrosas, tiernitas para hacer una sopa. Entonces, a mí me encantan las habas. Bueno, el haba requiere de semillero, no, es de siembra directa. ¿Cuántos días tarda en salir la plantita? Tarda 10 días en salir. Lo que pueden hacer con el haba es que pueden poner sus semillas a remojar un día antes. Como cuando las van a cocinar, pongan sus semillas a remojar un día antes, se van a hinchar, las siembran y entonces la emergencia de las plantitas puede ser que se dé entre los 4 y 5 días. Van a salir muy rápido porque ya están pregerminadas y les puede ir muy bien. ¿A partir de cuándo voy a empezar a cosechar mis habas? A partir de la semana 12. Entonces, voy a empezar a cosechar mis habas porque las habas, como los chícharos y muchas leguminosas, esta es una leguminosa, va a ser muy bueno tener habas en nuestro huerto en otoño e invierno. Muy bien, vénganse para acá. Vamos, les voy a contar cositas de las habas también. Depende de la variedad, es el tamaño de la planta. Puedo tener habas que crecen así, del suelo para acá. Pueden ser habas que crezcan así o pueden crecer un poco. Y la altura de mi haba va a determinar la distancia en que siembro. Mis habas las puedo sembrar entre 10 y 15 centímetros, las puedo sembrar en seco. Van a crecer bien. ¿Qué pasa con el haba? El haba empieza a salir un tallo y después va a empezar a echar brotes laterales. Entonces se va a llenar de brotes y estos brotes van a empezar a crecer. Y entonces eso hace que si yo produjo de después cosecho de y me vaya cosechando mis brotes. Al haba le gustan las temperaturas frescas. Entonces cuando empiezan a descender las temperaturas es muy importante. En España, incluso la fecha de siembra del haba tiene que ver con un día religioso, porque está calculado que es cuando las temperaturas, depende de la región, ninguna de estas plantas soporta heladas, por supuesto,
pero sí les gustan las temperaturas frescas. Entonces ahí cuidan bastante la fecha de siembra, justo para salir del invierno, si el invierno es muy crudo y no se vaya a quemar la planta. Entonces tratan de adelantar más la fecha de siembra para que no les toquen estas heladas y nevadas que suelen matar los cultivos. En nuestro caso, en Jalapa, yo vivo en Jalapa, nuestro invierno no es tan crudo, entonces no hay problema. Hoy podemos empezar a sembrar habas. Le gusta la tierra suelta también. Suele enfermarse de un hongo. Entonces hay que arropar bien las camas, hay que mantenerlas, hay que quitar las hierbitas si le salen hierbas, porque si le salen estas hierbas se junta la humedad y va a ser más susceptible de que se enferme. El haba o las habas las puedo cosechar tiernas, son espectacularmente ricas, o las puedo cosechar secas. Es muy interesante ver, porque cuando se empieza a poner la vaina negra es que ya se está secando, ya es un buen momento para cosecharlas cuando están completamente negras, para cosecharlas para semilla o para guardarlas y poderlas comer poco a poco. ¿Qué más les puedo decir de las habas? Que la flor es espectacular, a mí me encanta la flor, es una leguminosa que se autopoliniza, y nada más. Vámonos rápido. Otra planta que puede, si tienen preguntas, pregunten, para que les vaya contestando. Otra planta buena, aunque las acelgas las puedo cultivar todo el año, es una planta que esta temporada también les encanta. Incluso en lugares más altos de Jalapa puedo tener semilla de acelga. Nosotros aquí en Jalapa es muy difícil que la acelga de semilla. Tenemos una variedad ya adaptada a Jalapa, entonces la semilla se produce casi cada ciclo de producción, pero en Jalapa es difícil que tengamos semilla de esta familia. Entonces, puedo sembrar acelga, puedo sembrar betabel, que también le gusta a esta época. Y bueno, la acelga puede ser que la siembre directa o la siembre en semillero, lo que ustedes gusten. Lo único que les puedo decir es que cuando yo siembro una planta de semilla, debo de tener mucho cuidado que no pierda humedad mi cama de cultivo. Siempre debe de tener humedad su cama de cultivo. Entonces, es muy importante esto. Tarda 8 días en germinar. Es muy bonita la semilla de la acelga, a mí me encanta, como la del betabel, que son de la misma familia, Chenopodiaceae, a partir de las 12 semanas es que voy a empezar a cosechar. Y le pongo de 12 semanas en adelante, porque, insisto, aquí en Jalapa es muy difícil que den semilla, y entonces yo puedo tener una acelga produciéndome hojas entre hasta 2 años a veces, si me va bien. Entonces, ¿qué pregunta hay aquí? ¿Se pone tutor al haba? No, esta es una buena pregunta. Al haba no le ponemos tutor. Si la tierra está bien preparada, pueden dejarla. Si ven que su planta crece mucho, pueden ponerle tutores alrededor para que el grupo de plantas se protejan, pero no es planta por plantita. Pueden no ponerle tutor. Bueno, la acelga. ¿Qué les cuento de la acelga? La acelga para mí es una de las plantas que todo el mundo debe tener en su vida, porque en México y en el mundo se estima que en el mundo hay 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas con deficiencia de micronutrientes. Muchas personas están tomando medicina, y mucha de la medicina tiende a dañar el hígado, porque el hígado es el que va a tratar de transformar estas sustancias o de aminorar el efecto de las sustancias. Entonces ponemos a trabajar mucho en nuestro hígado cuando estoy tomando medicina. Y la acelga, como muchas hojas verdes, estas hojas que suelen ser un poquito amargas o fuertes de sabor, tienen una gran cantidad de minerales, hierro por ejemplo, ácido fólico, que me parece que es importante,
Entonces, estos minerales, macro y microminerales, son muy importantes para estos problemas que tenemos. Entonces, la selga me parece que es una de las plantas, es una planta diurética, permite purificar nuestro cuerpo, entonces es maravilloso tener las selgas. Hay una variedad muy importante de selgas, son muy sabrosas. La que hay en casa es una selga que puede crecer de ancho la hoja entre 40 centímetros y de largo 50 un poco más. Entonces son mis hojas espectaculares. Y con esto yo hago unos rollitos de verduras muy ricos, gratinados con queso, que son deliciosos. Si la selga no florece en donde yo vivo, que le cueste mucho trabajo echar flor y por lo tanto semillas, va a tardar mucho tiempo dándome hojas, mucho tiempo. Yo tuve una selga que fácil habrá tardado 3 años y mejor se murió y no dio flor. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando empezamos el huerto nos da el síndrome de querer tener muchas plantas de la misma. Y entonces luego me lleno de una sola hoja, de una sola planta, de mucha, y quité espacio en el huerto. Lo que yo aconsejo que para una familia de 4 personas, una planta de acelga es suficiente. Mucho, 2 plantas. La acelga sí la puedo tener en maceta y me va a crecer bonita. Nuevamente, una maceta al menos de este tamaño, puede ser de este ancho, no necesitamos tanto ancho, pero sí más profundidad. Yo ahí puedo tener una planta de acelga. La puedo tener en camas de cultivo y crece muy bien, y por supuesto en tierras van a crecer de manera maravillosa. Entonces, la selga es muy buena en nutrientes. Yo a la selga quizás la castigaría un poco de nutrientes, no le echaría tanta composta para que optimice la extracción de nutrientes y esté mejor, más nutritiva. La selga tiene problemas a veces con hongos. No se preocupen, no es necesario que le echen algo, simplemente quiten. Hay una mancha que son como circulitos que se ponen cafés y la hoja se seca por completo. No le echen cosas, mejor quiten la hoja, eso estimula que haya más hojas, y con esto, esa hoja llévenle, la esporulación va a ser abajo de la hoja, entonces pónganlas así, las esporas se van a morir y no hay problema. Entonces así las pueden poner en su composta. ¿Qué más les digo de la selga? Que es rica, que la gente no sabe preparar las selgas. Yo siempre uso esta planta como ejemplo y digo, díganme 5 recetas con acelga. Si me dicen 5 recetas con acelga, les regalo unas semillas el domingo en la canasta de semillas. En el Tianguis Agroecológico Jalapa, ahí hacemos la canasta de semillas, se puede. Muy bien, vamos a otra planta, la espinaca. Una pregunta, ¿es recomendable acolchar cuando se hace siembra directa? Sí, lo que yo te aconsejo, ¿quién preguntó? Zule, un abrazo Zule, sí se aconseja acolchar, pero lo que yo te aconsejo es que donde vas a sembrar tu semillita, dejes descubierto. Normalmente el viento te vuelve a tapar, pero deja descubierto, puedes poner palitos para marcar, pero sí. Por ejemplo, si yo siembro chícharo, el chícharo va a salir incluso del acolchado, entonces no hay tanta bronca, pero sí, siempre procuremos que nuestras camas estén acolchadas. Bueno, me voy a la espinaca. La espinaca, como en el caso de la selga, son de esas a mí me encanta la espinaca. La espinaca fresca, recién cosechada, tiene un sabor extraordinario. Una de las ensaladas memorables para mí es una ensalada de espinaca con jamoncito serrano, quesito, pan tostado. ¡Ay, qué rica es la ensalada de espinaca! Entonces la espinaca puedo sembrarla directa o puedo sembrarla en semillero. Hay una variedad importante de espinacas. Tarda en germinar de 5 a 7 días y empiezo a cosecharla de 8 a 12 semanas. La espinaca, a diferencia de la selga, puedo cortar la planta y ya puedo. Entonces,
La espinaca, ¿qué les digo de la espinaca? Algo que es importante. La espinaca tiene, si quieren tener semillas, hay dos tipos de plantas. Hay plantas hermafroditas, quiere decir que en una planta tienen flores masculinas y femeninas, y hay plantas que solamente presentan flores femeninas. Hay que aprender a reconocerlas si quiero tener semillas. Casi no tiene plagas de espinaca, nuevamente un hongo, pero no le afecta tanto. A mí me gustan las espinacas de hoja ancha, que crecen bonito y grandes. Nuevamente tienen mucho hierro, muchos nutrientes, nuevamente tienen ácido fólico. Son muy buenas para las personas que están convalecientes de alguna enfermedad. Entonces, una ensalada de espinacas para una persona en estas épocas del COVID, que uno no sabe si bla 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 bla, comer hojas verdes es muy aconsejable. No coman hojas verdes muchas todos los días, porque a veces el exceso puede también hacer daño. Entonces, pero eso es muy bien. Vámonos a otra planta que preguntan, dice, ¿cómo puedo hacer el acolchado? Muy bien, ahora te explicamos cómo vamos a hacer el acolchado. El rábano es de siembra directa. No requiere de entonces de almacenaje. Tarda entre 2 y 3 días para nacer. Es una planta que sale y entre 3 y 4 semanas en cosechar. El rábano, digo que es un cultivo para principiantes, porque si se acuerdan, en algún momento hablamos de los principios de la permacultura, y el tercer principio técnico de la permacultura dice: obtén un beneficio. Al contrario de la zanahoria, que voy a tener mis zanahoritas así chiquitas, el rábano casi siempre me va a dar un rábano. Entonces, es importante. Para que ustedes tengan rábanos bonitos, ahí van algunas recomendaciones. Una semilla por hoyo. Nunca pongan más. Si no les nacen, no se preocupen, pero una semilla por hoyo. Eso me lo enseñó un hortelano. Alguna vez le fui a ayudar y estaba sembrando rábanos, y es lo que me dijo: Miguel, nunca siembres más de una semilla, porque si no el rábano no te va a ayudar. Entonces, yo les dije, en el caso de la zanahoria, pongan de 2 a 3 semillitas y ralean. En el caso del rábano, el consejo es una semilla por hoyo. Después, lo que va a pasar es que el rábano va a salir las hojitas y se va a empezar a poner rojito, y de ahí va a empezar a engrosar. Pero si la plantita salió, se dobló tantito y ahí se va a quedar delgadito. Entonces lo que hay que hacer es echarle tierra para que ya cubierto empiece a engrosar el bulbito, entonces la raíz más bien. Entonces es lo que le tienen que hacer al rábano. ¿Qué distancia van a sembrar su rábano? El rábano se siembra entre 8 y 10 centímetros de distancia. Hay algún rábano, el bacon, que es un rábano que crece largo. Ese sí lo siembro a más larga distancia. Pero si es el rábano de bola, lo puedo sembrar entre 8 y 10 centímetros. Siempre en 3 bolitas, en triángulo voy a sembrar un rábano, siembra directa. El rábano es muy nutritivo, tiene mucho yodo. El yodo es un elemento importante para nuestra salud, y es mejor comer el yodo en el rábano que el yodo en la sal, porque si comen mucha sal, esa sal yodatada puede hacernos daño en la sal. Entonces el rábano puede haber, depende de las prácticas de manejo, hay algunas veces que sale muy picoso. Entonces el rábano en general lo pueden sembrar todo el año. ¿Cómo es el acolchado? Ya que estamos hablando del acolchado, ¿cómo defino el acolchado? La tierra, está la tierra, y hemos dicho en otras ocasiones que la tierra está viva. Entonces la tierra está con microorganismos, y estos microorganismos, los que están en la superficie, que es en donde suele haber, por ejemplo, bacterias. Entonces estos organismos que están aquí, si la tierra se seca, se van a morir. Si la tierra se seca, voy a tener que regar, y si la tierra se seca, la planta no va a crecer igual. Entonces nosotros recomendamos que se haga el acolchado.
¿Para qué? Para que los microorganismos estén vivos, para que la humedad se mantenga y para que la planta crezca bien. ¿Cómo puedo hacer el acolchado? El acolchado es agregar una capa de hojas secas, que no se apelmace, eso es importante, y un buen acolchado es aquel en donde ya no veo la tierra. Echo mis hojas y si no veo la tierra ya está acolchado. Otra de las ventajas del acolchado es que inhibe el crecimiento de arbences, de hierbitas, y eso hace que no compita con mi planta. Por eso es que Zuleima preguntaba que si en semillas que siembro de manera directa pudiera ser el acolchado. Y por eso yo le decía que, por ejemplo, en el caso del chícharo no hay problema, pero si es zanahoria y mi acolchado está bien hecho, esté denso, entonces la plantita puede crecer chueca y no crecer bien. Por eso la pregunta, y por eso yo le decía que si dejo el acolchado donde puse la semillita despejado, puede salir bien. Entonces, muy bien, ya casi vamos a terminar, nos faltan 3 plantas, y me da mucho gusto, le mando saludos ahí a mi hermano que me está viendo, puede decir que es mi admirador, confeso, y le mando un abrazote al buen Jorge Escalona Aguilar, que es mi hermano. Hay que sembrar las hortalizas para hacer guisos sabrosos. El apio es otra planta que es así como la neta del planeta. Yo siempre veo que la gente pone cuando uno va a fiestas, cuando iba a fiestas, es una boca para sembrar papa. École, muy buena pregunta. Sí, es de las mejores épocas para sembrar papa en estos momentos. Tierra muy suelta. Ahorita les hablo de la papa. Vuelvo al apio. Entonces siempre veo que el apio, lo que yo aprovecho, le llaman peciolo de la hoja. En donde está la hoja, lo verdecita, lo que le voy a comer es como el tallito, a eso le llaman peciolo. Y lo que yo busco del apio es que tenga peciolos largos. Depende de la variedad. Hay variedades que tienen peciolo corto, más grueso, y hay variedades que lo tienen más ancho. Entonces el apio es riquísimo, estos peciolos son muy tiernitos, hay que cosecharlos tiernos y son deliciosos. ¿Requiere semillero? Sí, aunque puede sembrarse de manera directa, pero yo recomiendo que sea de siembra en semillero, de 7 a 14 días en germinar, y a partir de las 12 semanas, y vuelvo a poner esta flechita, vamos a cosechar nuestros apios. ¿Por qué? Porque en el mercado nosotros compramos el apio completo. Si ustedes van al mercado, van a ver que lo cortan de la base y ya me venden el apio completo, yo le quito, me quedo con los peciolos y son los que me compro. En una sopita, en una crema. La crema de apio es espectacular. Entonces intenten hacer una crema de apio y les va a encantar. Entonces, y fresco es muy rico. Bueno, porque el sabor es fuertecillo. Pero bueno, ¿qué les cuento del apio? El apio sí le gusta la tierra suelta. Si la tierra se apelmaza, se endurece, se va a quedar chiquito. El apio, si no lo cosecho la planta completa, le puedo estar coseche hojas, y por eso es que digo que a partir de las 12 semanas puedo comer. Puede enfermarse, le pueden crecer hongos, y son unas manchas café, y esas manchas cafés van a hacer que la planta deje de crecer y de producirme estos tallos, estas hojas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo aconsejo para estos casos es hacer purines. Un purín de ortiga puede ayudar mucho a estas plantas que producen mucho follaje a que mantengan su producción. Muy bien, ya vamos a cerrar. Otra preguntita, muy larga. Saludos, ¿habrá canasta de semillas el domingo? Quiero una plantita de lavanda o hierbabuena o semillas. Muchas gracias. Claro que sí, Ruth, va a haber, como todos los domingos, vamos a tener la canasta de semillas. Anoto tus lavanda, ¿qué es? Lavanda, hierbabuena y semillas. Sí, lavanda y hierbabuena te puedo llevar, nada más date la vueltecita, llevo piecitos. Y ahí con gusto les regalamos piecitos de lavanda y hierbabuena. Con mucho gusto. Tianguis Agroecológico Jalapa, Jalapeños Ilustres 171. No se lo pueden perder. La col es de la misma familia del brócoli y la coliflor. Sí requiere de semillero, de 8 a 10 días de germinación.
y de 15 a 17 semanas en cosecharlo. La col es otra planta que a mí me encanta. Es muy susceptible, quizás de las plantas que más les afecta el gusano de la col. Esta palomilla blanca es la col, por eso le llaman el gusano de la col. A esa hay que estarla monitoreando bastante. La distancia de siembra, ahí sí le gusta distancia grande. Yo hablaría de 50 centímetros. Las otras les decía 40, 50. Aquí sí lo pondría 50 centímetros, porque depende de esta distancia es que la col va a ser grande. Si la siembro muy cerquita, mi col va a ser pequeñita. En maceta, definitivamente, tiene que ser una maceta grande. Y en cama de cultivo va a crecer bien, pero no va a crecer tanto como si es en tierra. En cama de cultivo la puedo sembrar más cerquita, 45 centímetros, porque a esta planta sí le gusta crecer a sus anchas. Crece muy, muy, muy bonito. Entonces, a esa sí hay que darle su distancia de siembra. ¿Qué les digo de la col? Que es muy susceptible al gusano de la col. Lo que yo hago con la col es cosechar mi col. Nunca arranco la planta. Cosecho la col. Y una vez que cosecho la col, empiezo a echar brotes. Y a veces echa entre 8 y 10 brotes. Lo que yo hago es dejarle 3 brotes. De esos, en los más distanciados, dejo hechos esos brotes, los demás se los corto. Entonces esos 3 brotes van a llenar y me va a dar otras 3 colecitas. Si cosecho una col al principio así, puedo cosechar 3 colecitas de este tamaño. Entonces me va muy bien con la col. Aquí en Jalapa no produce semillas. Yo tuve una planta de col casi 2 años y medio. Fue larga y nunca produjo ni siquiera flores. Entonces es muy difícil cosechar semillas. Si ustedes tienen semillas de col, siempre se los voy a agradecer. Sobre todo a la gente que vive en lugares más altos podrá tener semillas de col. Será muy agradecido. Muy bien, vamos a terminar con la cebolla. ¿Por qué leí que necesita? Dice Luis Montiel, un abrazo. ¿Por qué leí que necesita sustratos profundos y sueltos o no puede crecer? Crece hacia abajo con tierras duras, se engruesa y quedan pequeñas. ¿De qué me hablas? De la col. Sí, ya les había dicho, gracias Luis por las preguntas. Y luego Lolis dice, biólogo, buenas tardes, llegué un poco tarde a la transmisión, pero ¿qué puedo sembrar en este mes? Muy bien, gracias Lolis. No te apures, todo esto está grabado, espero que no se aburran, ya vamos a terminar y vamos a hacer una cosita práctica, pero bueno. La cebolla, sí, Luis, todas estas plantas de esta familia de la coliflor, el brócoli, la col, requieren de tierra suelta. Les gusta mucho esta tierra suelta para que profundice su raíz y puedan crecer mejor. Si se atora, si la tierra por alguna razón está dura, se va a quedar la planta chiquita. Es como un efecto de maceta. Entonces sí hay que darle su buena labor a la tierra. Y me parece que es... Bueno, la cebolla, que es nuestro último cultivo. Me faltó papa. Por ejemplo, arúgula también es una buena época para sembrar. ¿Qué otras plantas de esta época? Las papas, ya dijimos. Bueno, la cebolla sí requiere de semillero. Es una planta que se propaga por semillero. Tarda de 10 a 12 días en germinar y de 16 a 20 semanas en salir. Aquí para Lolis, estos son los cultivos que estamos recomendando para esta época de otoño-invierno. Está el brócoli, la coliflor, el chícharo, la lechuga, la zanahoria, el ajo, las habas, la selga, la espinaca, rábano, apio, col y cebolla. Entonces, estas son algunas que tú puedes crecer. En esta época, papa, les decía arúgula, betabel, son plantas que pueden tener. Bueno, la cebolla, ¿qué onda con la cebolla? La cebolla tiene muchas variedades. En España hay unas, bueno, en Europa hay unas variedades que son
que nunca se echan a perder, simplemente se van secando de afuera hacia adentro y yo puedo tener cebollas sin refrigerar casi 8 meses. Entonces la cebolla tarda en salir, en llenarse, en crecer. Le gustan las temperaturas frescas. Para mí que de octubre, noviembre es una buena época para sembrar cebollas. Tiene algunos problemas con bacterias, por lo cual se puede pudrir si hay mucha humedad. Entonces hay que cuidar esta parte de la humedad. Pero de ahí para adelante no hay ningún problema. Son cultivos de paciencia. No se desesperen. Van a cosecharlo entre 5 y 6 meses después de que lo sembraron. Entonces, es un problema. No sé si tengan preguntas o comentarios. Ya vamos a terminar. Nada más déjenme, hago un ejercicio para la pregunta de si lo puedo tener en camas de cultivo o en macetas o en cama definitiva. A ver, aquí hay otra pregunta en lo que se da. Ninguna cucurbitácea se puede sembrar en esta época, Alejandra. Un poquito de refilón, el pepino. El pepino lo podemos sembrar, ya lo pudimos haber sembrado, podemos tener todavía un poquito de pepino. Si quieres intentar pepino, me parece que podría ser una planta de esta familia que te podría ir bien. Y de ahí, quizás depende de las temperaturas, no sé dónde tú vivas. Si vivimos, por ejemplo, en Jalapa, a partir de Parque Natura hacia abajo, hacia las trancas y eso, la sandía sería una buena época para sembrar sandía, aunque es de lugares cálidos. Estas intensidades lumínicas y esto no les va tan mal. Más o menos serían estas dos las cucurbitáceas que podría sembrar en estas condiciones. Bueno, vamos, acompáñenme, vamos a hacer un poquito de práctica para hacer una siembra. Síganme, por favor. Me voy a apurar. Síganme. Y vamos a hacer una práctica. Una que no mencionamos es algo que le llaman shallot. Y el shallot pues es una planta que es muy rica. En recetas sobre todo se consigue semillas de tu región, ya que están adaptadas a ella. Carla Díaz. Muy bien, Carlita, qué bueno que estás en la red. Esta planta, el shallot, es una planta que en la cocina europea, en la cocina francesa, un poco en la cocina árabe se usa. Es un sabor muy bueno. A mí me gusta mucho el shallot porque crece bien en nuestra región y puedo sustituirlo con la cebolla o con el ajo. Tiene una combinación muy rica. Vean aquí, si se acercan, estos son shallots y están arropados, la cama está arropada, y casi todas las plantas, si te alejas tantito, se ven ya como dobladitas, como que ya se están cayendo. Entonces es que ya están listos para cosecharse, porque vean acá, ya creció. Yo sembré un pedacito de shallot y ya crecieron varios, y entonces ya está para cosecharse. Entonces ya coseché hoy unos para sembrar al rato. Entonces ya se están ya están llenando. Entonces vean, y la tierra es muy importante para que vaya llenando estos shallots. Entonces voy a cosechar uno. Vean, este a lo mejor fue el original, el que sembré al principio. Ya me echó este lo voy a separar para aprovecharlo. Vean cómo la planta se empieza a secar. Esto, en el caso de las liliáceas, es un indicador de que ya están para cosechar. Estas plantas, las hojas se empiezan a cosechar, se empiezan a doblar y ya está listo para hacer. El shallot es delicioso, es maravilloso. Bueno, entonces, les decía
que esta es una buena época. Aquí hay una cosecha de shallots. Vean cómo tengo mis shallots, el tamaño que pueden alcanzar. Y yo estos los puedo secar y los puedo aprovechar bastante. Y aquí ya tengo mis semillas. Y normalmente se empiezan a secar y se empiezan a dividir. Y yo puedo tener varios shallots para sembrar. Y en este caso lo que se aconseja, vean aquí ya está brotando, es hacer como en el caso de los dientes, del ajo, los dientes, y tener mis semillitas. Entonces aquí voy a tener varias plantitas. Y vean, lo puedo separar. Y entonces voy a tener varias plantitas para sembrar. Entonces voy a sembrar mis shallots. En el caso del ajo puedo tener mis dientes de ajo. Lo que se aconseja, y aquí ya están sacaditos, es no quitarle la cáscara toda. No los vayan a dejar pelones como si los fueran a cocinar. Entonces aquí tengo mis 3 ajitos. Entonces, lo que yo he hecho es preparar mi tierra. Vean, si se acercan por favor, como la tierra está muy suelta. La tierra está sueltita. Aquí estoy manejando una proporción de 2 partes de composta por una de TPC. Es una cama de cultivo que tiene más o menos 30 centímetros de profundo. Esta es una cama ideal para estas plantas. No requiero que sean mucho más profundas, incluso las podría tener más bajitas, que se podrían dar bien. Y lo que voy a hacer yo es enterrar. Voy a poner aquí mi ajo, voy a enterrar siempre la base. Aquí está la puntita, aquí la base la voy a enterrar, y entonces así van a ir mis ajos. Y en el caso del shallot va a ser lo mismo. Entonces voy a buscar la base, lo voy a enterrar, lo puedo sembrar así paradito para que mi brote venga. Ya que está brotando, lo voy a dejar, aquí vean este brotecito, lo voy a poner acá, y entonces voy a ir sembrando. ¿Qué distancia le di? Le di 12 centímetros más o menos. Voy a quitar mi regadera, ahorita voy a pegar. Y entonces estoy sembrando mis shallots. Les dicen chalotes, shallots, etcétera, y son muy ricos. Hay personas que hacen cosas muy ricas con el shallot. Deberían de compartir las recetas. Hay quien no conoce el shallot, entonces por eso es importante hacer comidas comunitarias, para que la gente que sabe cocinar con shallot nos diga cómo cocinar, y los que no sabemos. Así está. Entonces lo que yo voy a hacer es, después de que ya sembré voy a cubrirlos. Y yo siempre aconsejo regar para que se acomode la tierra y se acomode mi dientecito de ajo, y ya tengan las plantitas. Entonces aquí tengo mi agüita, tengo mis ajitos. Le voy a poner una marquita que sembré 3 ajos y voy a regar. Y es muy importante, por favor, que procuren que la tierra no salpique. Y que humedezca, y ya después puedo arropar. Entonces puedo arropar con hojarasca, con el pasto seco, nada más que no tenga flor. Pueden arropar y ya está. No sé si haya preguntas, comentarios, pero bueno, esto se está grabando para las personas que no pudieron estar hoy conectadas o conectados. Y con gusto resolvemos las dudas y las inquietudes. A ver, hay una pregunta, déjenme veo, en lo que enfocamos nuestra cama de cultivo. Vean la profundidad de la cama.
shallot y ajillo es lo mismo, sí. Lo usamos así, se usa como ajillo o ajo y es lo mismo. Y vean qué bonitos crecen, qué bonitos pueden estar. Y yo puedo aprovechar la hoja, puedo aprovechar el bulbito, tiene un aroma extraordinario. Entonces lo pueden usar. Si nos comparten recetas, se los agradecería mucho. Bueno, ya vamos a cerrar esta sesión de hoy. Es muy importante que ustedes vayan anotando en su bitácora, en su libreta, los cultivos, las dudas, las preguntas y las experiencias que tengan. Nosotros estamos trabajando en editar, y pronto lo van a ver, bueno, pronto el año que entra, a principio del año, unas infografías en donde va a estar la ficha técnica del cultivo. Entonces ahí van a ir y van a tenerlas para coleccionarlas y así tener la información de los cultivos. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Muchas gracias. Recuerden, los domingos de 10 a 3 de la tarde en el Tianguis Agroecológico Jalapa está la canasta de semillas. Pueden ir por semillitas. Si no tienen para intercambiar, no se preocupen. Pueden llevar semillas. No tiene ningún costo. Nosotros consideramos que las semillas son un bien común, un bien para todas y todos nosotros. Entonces, en la medida en que la gente lleve y done semillas, vamos a tener esta canasta de semillas. Y si ven aquí en el huerto, pueden ver que hay un montón de plantitas de lechuga que estamos dejando para semilla, para que pueda haber semillas de lechuga y podamos seguir intercambiando y donando semillas y puedan crecer sus plantitas y sus semillitas. Así que los domingos de 10 a 3, la canasta de semillas más viva que nunca. Se fue la señal. ¿Se fue la señal? No sé. Entonces, muchas gracias. Les deseo, ya para cerrar, en estas épocas de encierro y de pandemia, lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre todas y todos, ser solidarios con las otras personas y hacer un movimiento por la vida y por la paz y no un movimiento por la muerte y la desdicha. Entonces les deseo que tengan mucha paz en sus corazones, mucha paz en sus vidas, que sean muy felices y que todo les vaya muy bien. Entonces muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto lo podemos ver aquí. Vivan felices, vivan en paz y que viva la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Nos vemos la próxima semana. Los dejo con el día.